Chau, chau. Pasaba Nacho, recién hablamos un poco del HB4, ahora estamos esperando la conexión con Marcos Pereda. La sociedad rural de Argentina enfrenta una elección, como pasa muy seguido en todos los ámbitos institucionales en la Argentina. En este caso, bueno, se están debatiendo internamente para la conducción de la sociedad rural. Ambos candidatos, uno hoy es presidente y vice, pero bueno, vamos a hablar bien con Pereda cuáles son los alcances de sus propuestas y cómo viene llevando adelante hoy la sociedad rural este proceso electoral que por lo menos tiene mucha presencia mediática. Vamos a ver un poco cuáles son los puntos claves. Ya lo tenemos del otro lado. Hola Marcos, ¿cómo te va? Nicolás Carugati te saluda y Jorge Met. ¿Cómo Hola estás? Nicolás, ¿cómo andamos? Bien, Un Marcos, placer vos. estar con vos. Bien, Igualmente. bien. Contanos Un un poco. saludo. Jorge Metz Hola también. Agustín. ¿Cómo estás? Agustín, pero es Ah, Jorge. Jorge. Agustín tiene en Zoom, pero Ah, tienen un doble nombre. ¿Cómo está estás? bien. Marcos, Muy contanos un bien, muy bien. poco. Más que nada, primero te voy a preguntar por una cuestión más técnica relacionada. Te leí con declaraciones muy fuertes en relación a la rentabilidad del trigo. Me gustaría arrancar por ahí como para después meternos un poco en la parte más política. Contanos un poco qué estás viendo desde la sociedad rural en relación al trigo. Bueno, a ver, si no hubiera habido este salto en el petróleo, tanto en el tema combustibles que nos impacta, a ver, esto viene por el Estrecho de Hormuz y todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero le pega, por un lado, en todo lo que está relacionado con combustible, con gasoil, digamos, que es básicamente la Ujú. logística, pero también las labores. Y sobre todo lo que más pega es en fertilizante, ¿no? Claro. Y ahí es donde en definitiva, si vos mirás las proyecciones de márgenes brutos que tenemos con los precios actuales, antes de arrendamiento estamos casi empatados, digamos, ¿no? No hay rentabilidad, no hay márgenes positivos casi para el trigo hoy. Veníamos de una cosecha Obviamente que récord que eso también depende veníamos de una de qué cosecha nivel récord. le rinde, ¿no? Claro, veníamos de una cosecha Perdón. récord que también tuvo márgenes muy bajos, digamos. Se vendió como cosecha récord de trigo, pero con márgenes, en muchos casos, hasta pérdida por debajo del costo. Claro, el año pasado te acordás que hubo, y en ese momento se habló de la baja temporaria y Exactamente. estábamos todos pensando que la baja temporaria no iba a enganchar para el trigo. Bueno, al final es como yo suelo decir, viste, es que de alguna manera se van arbitrando las cosas para que el área sembrada y de alguna manera la oferta que hay ajuste por precio finalmente, ¿no? Pero hoy por hoy, que es una cuestión más financiera, donde tenés que finalmente, eh, digamos, también muchos van a cosecha, ¿no? Pero que tenés que financiar el tema del fertilizante y la urea ha subido enormemente, y eso Claro. lo sabemos todos, ¿no? Marcos, Alrededor de un 50 y pico por ciento. Y el fosfato también está más caro, no tanto, más bien un tipo alrededor del 20%. Con lo cual, los costos han aumentado mucho y los márgenes con estos precios proyectados te están dando, como dijimos, medios neutros, a veces para abajo. También depende, porque hay zonas que son tan productivas que donde no impacta, ¿viste? Una cosa es tener un rinde de 4.500 arriba y otra cosa es estar en 3.000 o a veces hasta menos, ¿no? Entonces, siempre el efecto climático y el rinde define. totalmente. Contanos un poco también, te paso por la ganadería. En esto, bueno, la ganadería también viene en Argentina teniendo un debate como dos veredas. Una diciendo que estamos dentro de un boom ganadero y otra decir que estamos recuperando cabezas. ¿Cómo es realmente el escenario que vive la ganadería hoy en Argentina? Bueno, a ver, nosotros venimos de un stock estancado y casi tendiendo hacia la baja, ¿no? Si miramos los últimos años, te diría desde el 2006, que fue la prohibición de la exportación, llegamos a 40 y pico de millones de cabezas, después subió algo, pero mirás la línea y estamos estancados, digamos. En este momento la situación está dada por una demanda creciente en el exterior y una oferta, sobre todo en Estados Unidos y algunos otros países, que ha también ido a la baja por una cuestión bueno, generalizada de todo lo que es la carne y todas estas cuestiones del mundo donde ahí no me quiero meter, digamos, pero en definitiva hay precios internacionales muy buenos, digamos, ¿no? Y eso tracciona en la Argentina y es la primera vez tenemos un gobierno que no ha intervenido los mercados ni nada y entonces los precios reflejan y se arbitran a nivel internacional.
y nuestra exportación es una exportación que viene creciendo, ¿no? Y estamos casi proyectando, creo que arriba o cerca del 1.000.000 de toneladas. Este año que cerró fue cercano al 1.000.000 de toneladas. Son todas buenas noticias para el agro de que no haya intervenciones. En el pasado hubiera habido intervenciones. Claro, Eh, ¿Esto qué significa? Que por un tiempo la carne va a estar más cara y cuando la carne está más cara, cuanto la ganadería está en mejor, ¿qué sucede? Que como es negocio, la gente empieza a estoquearse y a tratar de entrar en ese negocio, pero claro, son ciclos largos los ciclos de la ganadería, entonces tarda un tiempo hasta que desde una vaca preñada, una vaquillona preñada, hasta que vos tenés el novillo terminado, te pasan como 5 años, claro. ¿viste? Entonces, o ponerle un poco menos, pero bueno, dependiendo de los momentos. Con lo cual, digamos, para todo el sector ganadero el tema es interesante, pero se empieza a arbitrar internamente. Hoy lo que más vale es lo que falta, que son terneros, digamos, ¿no? Y la relación ternero-novillo se pone más difícil y bueno, ¿Y ahí cómo todavía está la no. cadena? ¿Cómo está la cadena con el financiamiento? ¿Hay alguna línea de financiamiento como para la compra de terneros? Todavía no hay mucho de eso, y ese es uno de los problemas de Argentina, ¿no? Nosotros, que somos grandes compradores de terneros, o sea, uno no puede ir al mercado, y como es un mercado de pesos en definitiva, y sacar un crédito en pesos para comprar ternero es una timba, porque vas a tardar 2 años en Claro. vender ese ternero, o 18 meses, o 15 meses, pero bueno, ¿qué va a pasar en 15 meses con los créditos en Argentina? No saben. Pero pagar tasa del 30 y pico por ciento, y bueno, ¿viste? No es menor. Entonces, hay dificultades financieras para que este sector, además, pueda dar la respuesta que tiene que dar a la mayor demanda, ¿no? Jorge, me Entonces, gustaría que, bueno, todo eso se va a ir arbitrando. Jorge, me gustaría que le pregunte sobre la hidrovía, que es un tema importante y la sociedad rural Sí, jugó un rol. justamente a Marco le estaba por preguntar, a nosotros nos denunciaron por traición a la patria, ¿no? El año pasado, cuando decíamos los errores que tenía el pliego. Hoy estamos en una tercera etapa. Danos tu punto de vista, Marcos. Yo, mi punto de vista es el que escribimos en aquella nota, me imagino que está relacionada esa tu pregunta, y como dijimos entonces, ¿viste? O sea, yo creo que incluso si saca, o sea, además de nuestro sector, gran parte de la exportación argentina pasa por la hidrovía, ¿no? Entonces, es un factor clave que hace a la competitividad general de la Argentina. Obviamente que nosotros, de las divisas que la Argentina genera a través de exportaciones, estamos alrededor de entre 60 y 65%, con lo cual nos incide más que a nadie el tema de la hidrovía a nosotros. Y creo que si analizamos toda la exportación agropecuaria, el 80 o el 70% también de esa producción sale por la hidrovía. Otro tanto saldrá por Bahía Blanca, Necochea, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría sale por la hidrovía. Entonces, es un factor clave de logística que para nosotros, como decimos, si vos tenés una logística competitiva a nivel internacional, podés expandir tu área agrícola porque quiere decir que tus costos, que podés en áreas menos productivas, podés Totalmente. seguir produciendo con rentabilidad. Y eso es natural. A ver, todos los empresarios agropecuarios, nadie es tonto, ¿viste? Y nunca, nadie va a sembrar una soja en un lugar donde la logística te lleva todo, ¿no? Porque al fin y al Claro, cabo vos recibís el neto de todos tus costos. Y la logística no es menor en Argentina. Todo eso Claramente. lleva mucho. Claramente. Te, Y lo que se ve que en esta licitación y en este pliego, si bien hay mucha difusión de muchos lados, es que no pareciera que haber una verdadera competencia para bajar el costo, total, ¿no? totalmente. ahí Y la sociedad, como dice nuestro presidente siempre, el mejor servicio al menor costo posible. Es la exactamente. manera en que funciona el capitalismo. Desde la Entonces sociedad tenemos rural que no se practicar vio, ese concepto. desde la sociedad rural no se vio de forma orgánica un debate en relación a los costos, digamos. Fue siempre No, como incluso vos, un acompañamiento de, no sé si tibio, pero hubo un acompañamiento sobre los pliegos. bueno, vos sabés que ahí me estás metiendo en el terreno que Ah, seguramente me vas a querer no, no. preguntar, Ya te voy que, que lamentablemente no hay un solo consenso y una sola voz adentro de la rural, e incluso yo lo he visto al presidente de la rural en otras entrevistas contradiciéndome abiertamente esta postura, ¿no? Entonces, bueno.
Contanos un poco cómo inicia el quiebre, porque ustedes llegaron juntos, estamos hablando de presidente y vice, y hoy se encuentran en un proceso electoral para dirimir, digamos, lo que la posición de ustedes es de que no puede haber una reelección de Pinedo, básicamente por un cambio del estatuto. Contanos un poco cómo De está Pino, todo de eso. Pino. De Pino, perdón, perdón, ya me iba No, para el lado del pro, perdón, No, perdón Federico no Aníbal, tiene perdón nada que Aníbal, ver. perdón. no me quiero llevar No, mal con perdón, él. perdón, perdón. A Contanos un poco ver, todo cómo... esto empieza porque Nicolás quiere hacer un cuarto periodo, pero juntos, cuando hicimos el cambio de estatuto, dijimos que eran tres. Y hay una cláusula transitoria que está más abajo en la reforma del estatuto donde dice todo esto es para el próximo, no para mí. Y eso nadie lo vio y nadie lo entendió, me incluyo, yo tampoco lo había visto esa cláusula transitoria que estaba ahí abajo, pero es una interpretación que no se condice con el compromiso que asumimos cuando se votó Claro, esa, esa cláusula, de decir, limitamos a 3 mandatos el periodo presidencial. ¿Por qué? Porque creemos en la renovación y en la alternancia. Incluso hay un discurso donde Nicolás habla de esto directamente y habla de aquellos funcionarios que tenemos que predicar con el ejemplo y que aquellos funcionarios que se quieren atornillar a sus cargos. Entonces, bueno, hay una contradicción ahí y es algo bueno, que nosotros no podemos cerrar los ojos a esto. Y esto no lo digo por mi interés personal, sino por una cuestión de deber institucional, de que hay que ofrecer una alternativa para que esto suceda. Porque si no, es como, bueno, y me toca a mí asumir esa responsabilidad de ser la persona indicada para esto. Porque salvo que, bueno, que quieran. Pero Nicolás no ha manifestado, bueno, va una lista de él con alguien más. Por ahora no sabemos. por ahora no Yo lo está, que no es público, digamos, su no es posición no. público, y tampoco es público que se quiera, porque él la va llevando, ¿viste? La va llevando, y hasta último momento, donde después uno no tiene ya la posibilidad de hacer girar esta rueda, que es una rueda compleja, ¿no? De conversar con los socios, de expresar las ideas. Todo eso lleva un montón de trabajo y de tiempo, y lamentablemente, ¿no? Porque creo que al nivel de una institución como la nuestra, eh, lo lógico es que el traspaso sea lo más natural posible, y eso lo hemos hablado mucho con Pino. Incluso tengo papeles firmados donde dice, vamos a hacer una sucesión natural, y bueno, esto de Claro, natural no tiene mucho, ¿viste? hay un poco yendo No tiene mucho. para un dicho de campo, digamos, si ustedes se abren, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, digo, me parece que una sociedad como la de ustedes, que tiene una mirada pública en la agenda nacional, cualquier grieta que ustedes abran hacia el exterior puede ser perjudicial para la institución, ¿no? Claro, y entonces empiezan todos estos bandos de decir, che, pero entonces, ¿cómo estamos? A ver, yo no estoy haciendo nada, es el presidente que ya cumplió sus 3 periodos y que debe dejar una sucesión ordenada, y es él el que tiene que verdaderamente hacerse cargo de que esto suceda. Pero yo creo que ahí es donde hay cierta mezquindad y que no está mostrando el verdadero interés que debería haber hacia el sector, hacia el país, hacia la institución. Y están, a ver, para mí es más, está poniendo el interés personal por encima de las cosas, ¿no? Porque además, una persona que ya hizo 3 periodos, ya sabemos que ya es suficiente y que tiene que haber renovación y que tiene que haber ideas nuevas, debates nuevos, y la posibilidad de que la gente que está abajo preparándose tenga oportunidades, porque si no, todo el proceso se estanca, Claro, y eso es negativo. Lo totalmente. que menos necesitamos son procesos estancados. Miremos Formosa para verlo, ¿viste? Y al final, ¿qué generás? Generás un estancamiento. Y eso se traduce también en que después tenés un sector agropecuario con un enorme potencial que no se termina de plasmar en la realidad. Y sinceramente, desde mi posición, eh, tenemos un enorme desafío por delante. Tenemos la necesidad de unificar la voz del campo, de que tengamos en los principales temas, como pueden ser aftosa, semillas, caravaneo, miles de temas. Tenemos que tener una sola voz, y para eso, antes de llegar al gobierno o al Congreso, tenemos que tener un debate profundo, bien dado, y que entre todos entendamos. Y el ecosistema nuestro es un ecosistema grande, además, ¿no? Sí. Porque tenés mesa de enlace, tenés tecnológicas, todas instituciones muy respetadas y muy respetables, pero hay que articularlas. Y al final tenemos que terminar con las políticas de Estado, porque si no, seguimos en el barro como hasta ahora.
Y para mí ese Ahora, es el gran desafío de la Argentina, ¿viste? Y de nuestra entidad. ahora Marcos, el liderazgo que tienen ustedes a nivel nacional de la institución, a veces no se ve reflejado en el interior de las provincias, ¿no? O sea, en el caso de Santa Fe hemos tenido entrevistas que era una señora, ¿no? Sí, Nico, sí, sí, la presidenta y, de la y Ciudad Soledad. Rural de era, Rosario. claro, Ah, impresionante de Rosario. la cancha de ella, ¿no? Pero no, eso no se ve en todas las provincias, Marco. Y tenés razón, y por eso digo, la verdad es que hay una heterogeneidad en todo esto que llama la atención, y sobre todo siendo el campo el principal sector del país, ¿no? Entonces tenemos Totalmente. mucho laburo por delante, yo creo, ¿viste? Y te digo, si la tenemos adentro de la rural, que estamos dando ¿cómo decirlo? Esta escena, digamos, de diferencias públicas que no tendríamos que estar así. Bueno, pero no depende de mí, depende del presidente. Él es el que manda. Él Claro. es el que tiene que decir, che, renovación y alternancia, que ya hice Tal 3 cual. periodos, ya es hora de irme. ¿Por qué? Porque hasta lo escribí en un estatuto. ¿Cuáles ¿Qué son los más me... plazos? ¿Cuáles son los plazos para dirimir esto, digamos? Las elecciones, o sea, la asamblea de la sociedad rural está estipulada para el 9 de septiembre. Bien, Ahí digamos, es donde se vota el cambio de conducción. El todavía no cambio a la hay, continuidad todavía no del hay una presidente. ventana de reflexión, digamos. Todavía hay un tiempo de reflexión como para que sea más natural, ¿no? Sí, tenemos unos plazos para presentar una lista. Además, la lista de la sociedad rural es una lista muy completa Claro, porque tiene dos directores por distrito, son 14 distritos de todo el país que van de norte a sur, y tiene además vocales titulares, vocales suplentes, tiene una serie de... En total son como unos 40 y pico de directores, que también es difícil trabajar con una cantidad de gente importante, ¿no? claro. Porque es importante además que haya una conducción que integre, digamos, de forma articulada, consensuada o con acuerdos, cuál es el rumbo, cuál es la dirección, cuál es la misión, a dónde queremos ir, ¿no? Y todo esto tiene que estar alineado con el rumbo que queremos para el país también, ¿no? Totalmente. Bueno, Marcos, la vamos a seguir de cerca al tema. Muchas gracias por estos minutos. No, un placer enorme estar con ustedes. Igualmente. Abrazo, Marcos. Chao, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, pasamos a otro episodio de APRIVER, en este caso muy relacionado con fronteras, con tranqueras adentro, no tanto con la exportación. Hablamos con el vicepresidente de la sociedad rural y hablamos con Nacho por el tema de los episodios biotecnológicos y el HB4. Nos vemos la semana que viene.